Esto es un nuevo capítulo de Petit Comité y estamos ni más ni menos con una mujer a la que admiro muchísimo, pero más aún, a la que quiero muchísimo. Andrea Ross, ni más ni menos. Ni más ni menos. Conocida en redes sociales como Madremente. Correcto. Ay, ¿cómo estás? Pues estoy muy contenta de estar hablando aquí contigo. De hecho, como un poco de miedo porque, claro, estar contigo es estar en casa. Entonces, me da un poco de miedo olvidarme de que esto está siendo... It's been recorded, ¿sabes? Porque Por lo ¿cuántas que veces sea. hemos dicho tú y yo tenemos que hacer un podcast ¿Y hablando cuántas de... veces hemos Claro, dicho, menos mal que no lo hacemos? menos mal que no lo hemos grabado. Porque si escuchas lo que decimos... Pues claro, es que es Bueno, otro día estuvimos viendo La Isla de las Tentaciones. de la que soy profundamente fan y defensora además, quiero decir... ¿Qué nos gusta, Si te tía? interesa la antropología, te tiene que gustar la Isla de las Tentaciones, te quiero decir, va ligado. ¿Qué nos gusta de eso? A mí me gusta el circo, o sea, a mí me gusta... y el morbo, tía, o sea, es porno emocional, ¿no? O sea, Sí, como absolutamente. hay que aceptar que lo que nos mola es ver a la peña sufrir, o sea, es lo que hay. Y Ya. decir, I feel you, ¿sabes? O sea, es que Y he conozco, estado donde o estás. sea, conozco. Yo entiendo que puede ser un programa muy cruel y es más, lo pienso, ¿no? Pienso que es incluso un programa irresponsable para la salud mental de la gente que está ahí, pero... pero todas tenemos nuestras contradicciones y por mucho que sea alguien que se dedica a la salud mental, ¿no? Pues me gusta, me divierte y además me gusta defender estas contradicciones, tía. Y aparte es como muy guay, ¿no? Ver toda, pues eso, antropológicamente hablando, Me interesa los muchísimo. diferentes subgrupos de humanos que existen dentro de nuestra especie, ¿no? Y que ver extremo, o sea, a mí ver relaciones me fascina y mira que yo pues creo en otra forma completamente distinta de relacionarse, o sea, yo creo en una forma de vincularse no monógama. Entonces, cuando veo a esa gente rompiendo relaciones porque alguien ha sentido deseo por otra persona, a mí me produce mucha risa. A mí también. De hecho, me parece un poco como todas estas personas al final no hacen más que convencerse de que sí o sí tienen que estar en una relación monógama porque son incapaces De aceptarse no monógamos. de aceptarse no monógamos. Y que yo entiendo que la no monogamia no es para todo el mundo, ¿eh? Te quiero decir que yo sé que hay gente o sea, para mí son dos cosas distintas, la monogamia con tener un pacto monógamo, ¿sabes? Porque tener un pacto monógamo, hasta personas que se consideran no monógamas pueden tenerlo en según qué momento, ¿no? Pues si la pareja no está bien, si lo que sea, se puede cerrar, ¿no? O sea, como el pacto puede ser monógamo, pero la monogamia como estructura, como mandato, es lo que a mí no me funciona y lo que en realidad no le funciona a nadie. A nadie. Claro. Y de hecho cuando funciona porque está condensado estrictamente en un cuadrado, ¿no? Y en un cuadrado en el que hay como un mutuo convencimiento de que somos los únicos o sea, los únicos sujetos, no solo de amor, sino de deseos, sino de complicidad. claro, de complicidad. Y también es importante comprender, o sea, no al final las diferencias entre el poliamor, las relaciones abiertas y demás son muy diversas, tienen que ver con pactos a los que llegan las parejas, Claro. comprendiendo cuál es el lugar emocional, sexual, psicológico en el que están dispuestas a abrirse con otras personas, ¿no? A mí siempre me ha parecido muy fascinante necesitar poseer el deseo del otro, ¿no? Me parece como muy curioso que tengamos como la necesidad de atrapar el deseo del otro en una, ¿no? Como pescarlo, ¿no? Y que sea ya de una forma determinada para siempre. Bueno, pero es que a las mujeres nos educan para ser elegidas. Entonces, si lo que tú eres depende de la aceptación masculina, porque aquí, claro, hablamos de parejas heterosexuales porque yo soy heterosexual, entonces no puedo hablar de otra forma, ¿no? Pero cuando la persona con la que compartes tu vida, para la que supuestamente eres la persona elegida, esa persona siente deseo por otra persona, en la monogamia como mandato, esto te anula a ti como ser humano, ¿no? Te quita validez, porque la monogamia se basa ¿no? La monogamia como mandato, insisto, se basa en ser la elegida, porque la monogamia es una pirámide
¿no? Claro, Arriba solo hay hueco para y una. es jerárquica. Es jerárquico, claro. Entonces, automáticamente, en un sistema monógamo, las amigas están muy por debajo de la pareja, ¿no? Y a mí eso es algo que me ha traído la no monogamia, como desjerarquizar los vínculos y poner a mis amigas en un lugar mucho más alto del que han ocupado siempre. Si te fijas, en realidad, si tú estás conduciendo y tu pareja y yo estamos esperándote y tú llegas con el coche, ¿quién se va a sentar delante? ¿La pareja o la amiga? La pareja se sienta delante automáticamente. Esto es una forma más de demostrar cuál es esta jerarquía de los vínculos, ¿no? Claro, incluso dentro de las parejas, ¿no? Esta cosa de... fíjate, es una cosa de la que nunca había hablado, pero vamos a sacarlo. Esta cosa de cuando yo estoy vinculada a un hombre, ¿no? Hablando aquí en cuestión meramente heterosexual, es como, bueno, incluso también en cuestiones bisexuales, cuando estoy con un hombre, solo, o sea, las mujeres que hay a mi alrededor, de alguna forma, no tienen que vincularse con ese hombre, porque cuando eso pasa, la educación que recibimos es que todas las mujeres compiten. Eso es un riesgo, claro. Claro, y es un riesgo, ¿no? Entonces, incluso donde se pueden generar vínculos bonitos y bellos entre pues, el hombre con el que tú decides estar y las mujeres a tu alrededor, que a lo mejor, que por supuesto puedes sentir por ellas admiración y cariño, ¿no? Incluso deseo también. Claro, por supuesto, ¿no? Y que en eso podamos ser capaces de decir, por supuesto, porque mis amigas son buenas, son inteligentes, son deseables, ¿no? Entonces, ¿por qué yo limito mi mirada hacia solo lo que yo soy, ¿sabes? A ojos de ese hombre, ¿no? Y bueno, yo creo que esto tiene que ver con desde dónde queremos, ¿no? Sí, o sea, porque construimos lo que somos en base a la pareja, porque la pareja o sea, es la familia nuclear, ¿no? Cuando tú decides tener una relación con alguien sexoafectiva, el proyecto es que esa sea tu familia, ¿no? La familia se construye en base al matrimonio, ¿no? Y yo, después de ser madre, me di cuenta que sencillamente no funciona. O sea, 2 personas a cargo de las criaturas no funciona. A nadie le funciona. No. 2 personas para criar es insuficiente. Entonces, eso no tiene que ver necesariamente con abrir la pareja a nivel sexoafectivo, ¿eh? Cuando yo hablo de no monogamia, me refiero a romper con la monogamia como estructura. Como desjerarquizar los vínculos, no quiere decir que abras sexualmente, porque hay gente que no está preparada para esto, que no puede gestionar esto. Simplemente hablo de abrir la mirada a que los otros vínculos ocupen un espacio más íntimo. Es como que la intimidad está reservada solo para una persona, ¿no? Y el romanticismo está solo reservado para una persona. Y yo, algo que he descubierto y que además lo he descubierto contigo y he podido como llevarlo a otras muchas relaciones de mi vida ahora mismo, es el romanticismo entre amigas. Ser romántica con mis amigas es algo que yo nunca había hecho. Y lo aprendí contigo, y es verdad. Yo me siento mucho más romántica contigo que con los tíos que me gustan, ¿sabes? O sea, como poder decirle a tu amiga que la quieres mucho, poder estar, poder compartir intimidad física, ¿no? Como de abrazarte, de acariciarte, de expresar el amor de una forma romántica, ¿no? De decir, vienes tarde y yo, sin preguntarte, te he pedido la cena. Entonces, cuando tú llegas, la cena está ahí. Y pedí una cena que es una hamburguesa de trufa, que es como mi favorita encima. Que yo no lo sabía, te quiero decir. Pero además es que te pregunté como, ¿qué quieres? No me contestabas y fue como, yo pido la cena, ¿no? Claro. Pues para mí eso es romanticismo Bueno, y creo que hay que recuperar el romanticismo con las amigas, porque las amigas son lo más importante que tenemos en la vida. Y que reivindicarlo, tía, desde un lugar en el que seamos
compasivas y seamos igual de compasivas que lo somos con nuestras parejas, ¿no? Y que seamos capaces de confrontar con el mismo amor el dolor que podemos sentir en algún momento, como lo hacemos con nuestras parejas, ¿no? Es como, ¿por qué de repente en una relación con una amiga es como, qué cabrona, no quiero hablar más con ella, ¿no? En vez, y sin embargo, si es tu pareja es como, buah, pues a ver cómo me siento, lo cuento, lo digo, intento no hacer daño, ¿no? Y tiene que ver con esto que tú dices, con la jerarquía. Y luego hay una cosa como muy bonita que creo que también sostiene nuestro romanticismo maravilloso, y es que nuestra relación en parte ha sido a distancia. Y, 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 mi, aparte, o sea, nuestra relación ha sido a distancia, pero para mí es mucho más cercana que la relación que se puede tener por salir todas las semanas a tomar algo a un sitio, ¿no? Porque también tenemos entendido que los vínculos están formados en torno a cuánta cantidad de cosas se hace, ¿no? Y a mí es una cosa que me genera muchísimo estrés, porque a mí, yo sí puedo hacer lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo, me encanta, ¿no? Y de hecho, el día de mi cumpleaños me miraste, te miré y me dijiste, ¿te quieres ir? Y yo, sí. Porque al final hay como una cosa en la que tú comprendes desde dónde yo me muevo, qué necesito, qué necesitas tú, y en el que somos capaces también de priorizar cuándo lo que le está pasando a la otra, de repente incluso puede solaparse con lo que nos está pasando a nosotras, ¿no? Y ser capaces de hacer el ejercicio de decir, oye, no, amiga, es que a mí me está pasando esta movida, pero es que a mi amiga le está pasando algo muy importante, ¿no? Y esto no puede solapar lo otro, porque hay sitio para las dos. Y la idea de que esto sea un vínculo sano es que haya sitio para las dos, ¿no? Porque luego a mí estas amistades de personaje principal y personaje secundario, yo no las entiendo y creo que responden a lo mismo, a la jerarquía, ¿no? Hay una cuya vida es más importante que la de la otra. ¿Importante en qué términos, ¿no? ¿Qué significa que sea importante? Y me encanta porque me recuerda, o sea, hablando de gestos románticos, creo que te pareció un gesto romántico que vi una película que se llama La increíble Cristina Nobel, y le mandé un mensaje en plan, Andrea, te van a dar un Nobel de la Paz, estoy segura. Porque mira, esta mujer lo que hizo es como tú. O sea, es como, claro, es este amor genuino, ¿no? En el que no nos da miedo, pero porque de repente a ti y a mí, Andrea, no nos da miedo ser las intensas de la historia, No, la una con la no. De hecho, yo otra. soy una gran defensora de la intensidad y yo creo que también, ahora me voy a tirar un triple abriendo algo, pero creo que en este momento de la historia, las amigas es el único lugar donde las mujeres podemos descansar, donde las mujeres podemos estar realmente seguras, ¿no? Porque esto lo hemos hablado muchas veces, pero no solo lo he hablado contigo, lo he hablado con todas mis amigas, y hay algo general que nos está pasando, y es que hay un antes, o sea, igual que antes de Cristo y después de Cristo, pues hay un antes y un después de Giselle Pelicot, ¿no? Yo creo. Y entonces, porque esto lo hemos hablado y yo, todas las mujeres con las que lo he hablado están de acuerdo, y a ver las que nos escuchan, ¿no? Pero el día que salió el caso de Giselle Pelicot, todas las mujeres con las que yo he hablado de esto miramos a nuestro compañero y durante unos segundos pensamos, no, ¿verdad? ¿Y te Entonces, acuerdas que tuvimos aquella conversación sí, aquella mañana? sí. Entonces, esto es algo que se ha implantado en nosotras. Y creo que ha generado algo de movimiento, ¿no? Como de desconfianza, sin entrar en cosas radicales, ¿eh? No quiero entrar en una cosa como radical de odio a los hombres, quiero entrar como en el análisis de que creo que algo se ha modificado en cuanto a la confianza, porque hasta ahora el que nos iba a hacer daño lo veíamos venir, porque ya nos hemos entrenado en verlo venir, ¿no? Pero ahora no. Ahora ya te puede hacer daño incluso el que no te viste venir, ¿no? Entonces, hostia, tía. Y es una neurosis muy jodida. Es muy jodido. Es una neurosis muy jodida y creo, fíjate lo que te digo, y lo dice la voz de la experiencia, tengo la sensación de que no solo aquel día después de Giselle Pelicot tuvimos aquella duda, sino que creo que no vamos a ser capaces nunca de volver a ver muchas cosas de la misma forma, ¿sabes? Porque creo que lo que se rompió fue tan fuerte y nos rompió a todas simultáneamente que creo que no somos capaces de confiar igual.
Y es una pena, porque hay hombres buenos, o sea, Sí, sí, ¿sabes? Como sí, por supuesto. que en realidad no es tan difícil encontrar, o sea, gente buena la hay, ¿no? Pero sí, se ha sembrado un susurro, ¿no? Un fantasmita, una mosca aquí detrás que te dice, ¿no? Pero, ¿Me quedo a dormir esta noche pero aquí porque o antes no? la excepcionalidad era el relato individual de cada una. Yo Mm, cuando hablo del tema de la memoria colectiva de las mujeres me refiero a esto, ¿no? mm, Antes era, cada una tiene su experiencia traumática, ¿no? Y aparte de eso, de vez en cuando, pues tenemos un 8 de marzo, ¿no? ujú. Pero la diferencia entre lo que ha pasado con Giselle Pelicó, concretamente, más sumado a lo de Íñigo, más sumado a lo Sí, de más tal, más pues, con sumado todo a lo que la ha vida compartido real, Cristina Fallarás, o sea, efectivamente, sí, sí, más los 70.000 tíos que se han encontrado en el chat este sí. en el que se anuncia cómo violar a mujeres y como tal. Todo esto, al final, yo creo que la conclusión a la que nos ha hecho llegar es que no solo es un sistema, o sea, el sistema genera otro sistema, ¿no? Y nosotras, que durante mucho tiempo hemos sido relatos individuales, de repente ahora mismo estamos constituidas como sistema, Ujú. ¿no? Y eso hace que el horror que sufre la otra, que el dolor de la otra, que la miseria de la otra, que la herencia de violencia de la otra, nos atraviese a todas, ¿no? Entonces ya no es una idea, o sea, vinculada... no es una idea ya vinculada a fulanita, le ha pasado no sé qué. Es una idea construida desde la inseguridad que se ha implantado en nuestros cuerpos, porque de verdad, por fin comprendemos que no es culpa nuestra, Mm, que es lo que nos ha cargado, bueno, siglos, ¿no? De maltrato y de culpa. claro. Por eso pienso que las amigas son el lugar seguro. Pero para todo en general, ¿eh? Para esto que estamos hablando, pero también lo es para la maternidad, también lo es para. O sea, como todos los procesos por los que pasamos las mujeres, otra mujer siempre es un lugar para descansar. Y qué ¿No? importante poder convertirnos en lugares de descanso para nuestras Mm. amigas, ¿no? A mí eso me pasa contigo, tía. Hay un lugar en el que yo que soy muy efusiva y muy tal, y que no siempre he sido un lugar de descanso, Mm. porque a mí esto de escuchamos y no juzgamos no es mi movida. Yo lo siento mucho, pero esta teoría no me representa. Os engañaría si os dijese que yo puedo escuchar y no juzgar. Pero sí que creo que aunque escuches y aunque juzgues, hay un lugar en el que puedes ser un sostén Mm. de paz. Porque a lo mejor lo que a veces necesitan las amigas es más el silencio El para espacio para ser, ordenarse, claro, simplemente, ¿no? y la paz para ordenarse Mm. más que las conclusiones sobre cómo tiene que ser o cómo no tiene que Mm. ser, ¿no? Y yo creo que eso sí que siempre lo he oído mucho en materia amigas, ¿no? Contaba el otro día el tema este de, ¿tú le cuentas toda la verdad a tus amigas? Mm. Y tía, yo creo que durante mucho tiempo yo no he contado la verdad a mis amigas. Mm. Pero creo que no lo he hecho porque toda, pues sí, muchas sí he contado, pero toda a lo mejor no, ¿no? Y, mm, y creo que es porque también vivimos con el miedo a romper expectativas ajenas Mm. también, ¿no? También es el miedo a no ser el miedo a no querer convertirte en la amiga conflictiva a la que le pasa algo, ¿no? Y que no tiene ni puta idea de cómo gestionarlo, porque a mí me pasa que es que no tengo ni puta idea de cómo gestionar tantas cosas de mi vida que si un día os dijese os caeríais al suelo. No, pero es como, tía, como esta cosa que hablamos mucho en las parejas de hay que permitirse ser vulnerable. Mm. Pues tía, yo es una cosa que no siempre me he permitido con las mujeres de mi alrededor ser vulnerable. Claro, pero esto me hace pensar en esto que se habla mucho en cuanto a crianza con la pareja de la corresponsabilidad, ¿no? El 50-50 y tal, que yo estoy completamente en contra de este discurso, que la corresponsabilidad sea 50-50, porque las relaciones siempre son pues 90-10, 70-30, pues 60-40, depende, ¿no? por Y si supuesto. esto lo traslado a las amigas, me viene también el concepto este de incondicionalidad, ¿no? O sea, si yo decido hacer camino contigo, elijo que no tenga caducidad así a priori, ¿no? Entonces, si en este momento en el que estamos atravesando tú ocupas más espacio con más
drama, por decirlo así entre comillas, eso no significa que tú seas la dramática y yo la que escucha, sino eso es simplemente ahora, pero esto se va a modificar, ¿no? Claro. Pues esta es la movida. Así es como entiendo yo las relaciones. A veces una necesita dar solo el 20% porque para ella dar ese 20 es dar su 100, ¿sabes? Y para otra estar dando el 80 es estar dando su 50, ¿sabes? Como estoy bien dando mi 80. Claro. Yo puedo, tengo energía para cuidar, ¿no? Y esto ya se moverá. Pero esto requiere de entender las relaciones como algo que fluctúa, y en la era en la que estamos, de que todo es una red flag, todo el mundo es narcisista y todo el mundo te hace post de psicología donde te explican cómo detectar que alguien es gilipollas. Y que hay perverso narcisista y luego narcisista no sé qué, y es como... no, ahí ya me pierdo yo. Pero claro, si todo es una puta red flag, pues esto lo hablábamos un día también tú y yo, tía, y bueno, lo decías tú y estoy muy de acuerdo, que decías como con tanta red flag y tal, no puedes tener una cita sin deshumanizar al otro. Claro. Porque en realidad estás observando cuál es la tara del otro sin observar qué es lo que genuinamente esa persona trae, ¿no? Como si nosotras no tuviéramos red flag. Bueno, joder. O sea, quiero decir que no, yo tengo unas red flags. No todos los comportamientos son violencia, ¿sabes? Que un comportamiento a mí me duela no convierte a la otra persona en un ser de absoluta mierda. Y que ¿sabes? una actitud sea una actitud nociva no puede deshumanizar absolutamente quien la está llevando a cabo, ¿no? O sea, y entonces hay un momento en el que patologizar todas las actitudes, tía, porque esto ya no es analizar el trauma de infancia, ¿no? Que es lo que diría que algunas amigas hacemos de vez en cuando, ¿no? Es como, ay, no, ¿Qué tía, le pasa a es este que, chico? ¿Cómo es la relación con su madre? Bueno, lo único importante es que no haga terapia gestalt el chico, ¿no? Porque ahí sí... Si abrimos este tema... Ahí sí que pasamos de las red flags a algo más chungo. No, pero sinceramente hablando, ¿no? Hay un momento en el que yo necesito algo, ¿no? Y me siento delante de este señor. Vamos a hablar de hombres porque esto nos pasa. Es lo que hacemos, me sabe mal. Nos sabe fatal decirlo, pero sí, sobre todo en esta etapa de nuestra vida, a lo mejor en otra no. Pero tú, o sea, esa cosa que hablábamos aquella noche, ¿te acuerdas de aquella noche cenando en aquel restaurante griego? Era como, yo llego a una cita, ¿no? Y yo quiero que este señor sea detallista, cariñoso, atento, intelectual, guapo, alto, porque si puede ser eso, la red flag es del otro lado, pero bueno, vale, tú quieres todo esto, toda esta movida, ¿no? Entonces tú te sientas enfrente de ese señor y entonces tú le echas toda la cara, ¿no? Tú toda le echas toda la claro. expectativa, tú le echas todo el ideal que tú te has montado en tu puta cabeza sobre él, y él, si no es todo eso, pues te he defraudado y es una red flag. Claro, entonces hay un lugar en el que tú dices, a lo mejor, antes de sentarnos a idealizar a quien tenemos enfrente, que es una cosa que todas hemos hecho y no pasa nada, está muy bien, oye, se pasa muy buen rato idealizando a los tíos, porque de hecho es el mejor rato. Que nunca son tan buenos como tú quieres que sean, entonces es muy guay dedicarles un rato a la fantasía del potencial que pueden desarrollar y que probablemente nunca desarrollen. Esta cosa de estás enamorada del potencial y no del potencial de ese hombre y no de ese hombre, pues sí. Es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que decíamos aquella noche era como, ¿con qué claridad y con qué tranquilidad viviríamos las mujeres si fuésemos capaces de aceptar que a lo mejor lo que tenemos enfrente es este ser humano que no es tan trabajador como a ti te gusta, porque encima le gusta que le paguen sus horas extra y no le encanta salir a las 10 del trabajo, a las 10 de la noche del trabajo, ¿no? Entonces, el check de ambicioso, pues no es ambicioso, es un señor normal. O sea, es como todas estas cosas pequeñas de las que tú lo que has hecho es volcar y entonces cuando el otro te cuenta, tú realmente ya lo estás deshumanizando, ¿no? Porque ya no es suficiente. Entonces tú ya le miras con ojos de insuficiencia. Yo esto es una cosa que he hecho. Sí, y yo también, ¿eh? O sea, por eso me siento con el permiso de analizar esto, porque no lo juzgo en las demás, sino que lo reconozco en mí e intento pensar, ¿no? Porque es que es curioso cómo opera el deseo, porque luego, en realidad, a veces te gusta quien menos te lo esperas, ¿no? O sea, cuando te dejas sorprender... Me lo dices, me lo cuentas. Claro, porque así voy a dar un dato sin dar mucha información, pero el otro día, sin darme cuenta, me gustó una persona de derechas, ¿no? Sí. Entonces, y pienso, y ahí no había ninguna expectativa, ¿no? No. Y qué sorpresa, ¿no? Entonces, si
o sea, el deseo... Como amigo la hacía, quiero decir. El deseo está en el cuerpo, te quiero decir. ¿Cómo te digo? Que como que todo lo que esperas tú de alguien porque has decidido que eso es lo correcto, no tiene por qué ser lo que te encante de repente. ¿Me explico por dónde voy? Absolutamente. O sea, como que una que no, yo quiero un hombre feminista, que tal, cual. Pero ¿dónde están esos? ¿Existen? Te quiero decir, ¿mola a alguien con sus A mí me mola más una cosa con, ¿no? Como con contradicciones, pero no tanto. Porque yo ya me he pasado a la fila de enfrente y ahí ya, amiga, hay que hacérselo mirar. No, pero bueno, esto a mí me lleva a pensar una cosa. Yo siempre he pensado, por cómo se me ha metido, no voy a decir por dónde, pero bueno, a mí, culturalmente, la educación que yo he recibido sobre el hombre con el que yo tengo que estar ha estado absolutamente basada en un señor súper decidido, súper ambicioso, que siempre dice lo que quiere, que siempre pide lo que necesita, que siempre lo va a hacer todo, que siempre, ¿sabes? Es como esta cosa del superhombre, ¿no? Que lo va a hacer todo por ti y encima, ¿sabes? Pero por lo que sea tiene que tener muy buen carácter y por lo que sea tiene que ser muy majo y por lo que sea se tiene que adaptar muy bien a ti. Porque claro, viene mi mito romántico, ¿no? Y me dice, no, necesitas un hombre que luche mucho por ti. Y luego está aquí la feminista que dice, tronca, tú lo que necesitas es un señor que sepa escuchar, ¿sabes? Y la otra dice, ya, pero tiene que esforzarse mucho y tiene que conquistarte un montón. Y la otra dice, bueno, tía, a lo mejor esto es un proceso recíproco, claro. ¿sabes? Y a lo mejor, por más que te conquiste, a lo mejor la que no sabe si quieres estar con él eres tú, ¿no? Y entonces todas estas cosas que yo, tía, me encuentro en la trampa de mí misma a veces, diciendo, es que yo quiero que sea. Y es como, ya, pero no puede serlo todo el mundo. Claro, entonces, ¿cuál es el precio a pagar también, ¿no? El que nos estamos diciendo. Es como la renuncia al mito romántico tiene sus consecuencias y probablemente somos de las primeras generaciones de mujeres que lo están viviendo. Sí. Es que es complejo. Yo por eso ahora estoy como muy loca con la antropología, tía. O sea, como de repente quiero estudiar antropología. Porque tengo muchas ganas de entender bien cómo... Porque me gusta teorizar sobre esto, ¿sabes? Me parece como muy, muy interesante. Y estaba pensando en... A ver si los explicaré, como que lo que creemos que nos resulta sexy a veces no es, o sea, nos resulta sexy en el imaginario y luego cosas que nunca dirías que te resultarían sexy ¿Te gusta? te resultan sexy. Voy a poner un ejemplo. Vale. Esta persona de derechas que me gustó el otro día. Yo antes de ese momento, yo pensaba que lo que a mí me parecía sexy era un tío de izquierdas diciéndome cuán de izquierdas es, ¿no? Yo creía que esto era sexy, no, en mi imaginario, ¿no? Esto es potencialmente sexy, ¿no? Un tío de izquierdas. Luego vemos a Errejón y decimos, bueno, pues igual no es garantía de nada. No sabe. Pero lo que pasó ese día es que yo compartí delante de esta persona mi opinión sobre Ayuso, que por lo que sea, pues no es una opinión amable, y esa persona me escuchó sin intervenir, o sea, me escuchó genuinamente. Y luego bromeó con sentirse orgulloso de no haber dicho su opinión, ¿no? Y a mí eso me pareció tremendamente sexy. ¿Me explico por dónde voy? Por supuesto. Entonces, a mí me gustaría que juntas pudiéramos ir hacia un lugar donde relacionarnos de forma mucho más genuina con el ser humano, no con lo que piensa ese ser humano, sino como tú quién eres, claro. ¿sabes? Y igual con las amigas. Porque parece, si no, que solo puedes vincularte con amigas que piensen exactamente igual que tú, o solo... ¿Me explico lo que quiero decir? Claro, okay. Entonces, que en una época en la que estamos muy en lo que pensamos, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es de izquierdas y lo que es fascista, lo que es no sé qué, no sé cuántos, ahí cuántas cosas nos perdemos que son mucho más genuinas. No sé si se entiende lo que estoy Se entiende diciendo. muy bien. Y hablando de esto de construir entre todas,
Me voy a marcar un triple, pero luego si tenemos que quitar esto lo quitamos, Bueno, o no ¿vale? lo pones en los cortes y ya está. De redes. Si el problema es con lo que elijas poner en Instagram. Absolutamente. Porque luego para escuchar Tú, esto tienen que claro, escuchárselo tú y entero. yo nos encontramos en una situación con una persona ¿Mm? que no vamos a decir ni quién ni No, cuándo, porque estamos en... y es una persona con la que yo había tenido una historia Sí. y con quien tú empezaste a hablar. Por mi culpa, las cosas como son. No, pero bueno, la cosa es que nos encontramos en ese lugar Ujú, en el que pues esta persona se sentía atraída por nosotras dos, ujú. ¿vale? Y yo creo que estábamos dando un paseo en aquella ciudad de mar. Y entonces en aquel paseo tú te diste la vuelta y me dijiste, es que me acuerdo perfectamente, me dijiste, claro, si es que yo cuando escojo no renuncio a otras personas. Ujú. Entonces, por qué el hecho de que la otra escogida sea mi amiga, ¿no? Si hablamos de escoger, de elegir, ¿no? Me generaría a mí una incomodidad. Y encima no era incómodo, ¿no? Estábamos al final como diciendo, esto está pasando, ¿no? Y me puede generar incomodidad, ojo, o sea, como creer en una forma de relacionarse menos jerárquica y más poliamorosa, no quiere decir que sea fácil. Es decir, a mí se me mueven celos, a mí se me mueven inseguridades, o sea, me parecería muy peligroso pensar que las personas que creemos en esto somos seres de luz que gestionamos las cosas perfectamente. El tema es que no me da miedo gestionar esas cosas. Y ahí es donde me gustaría vernos a todas, ¿sabes? Y a todos, en el atrevimiento de hacerme cargo de las cosas que me pasan, ¿sabes? Sí, Porque, por ejemplo, a mí, yo me reconozco como una persona muy insegura, ¿no? Entonces a mí me cuesta gestionar estas cosas. Lo que pasa es que si para no gestionar eso la respuesta es un pacto monógamo, yo me voy a morir, ya. porque eso no es lo que yo quiero para mí. Y luego depende de cómo te cuidan, ¿no? Porque yo, o sea, te quiero decir, yo no me puedo creer que todas las personas que sienten celos es porque son personas profundamente tóxicas y es una profunda red No, no, flag. es que los No es celos así. para mí no son una cosa Claro, tóxica. entonces yo creo que hay un lugar en el que cuando tú te sientes cuidada y cuando las cosas son habladas y las cosas son, claro, y se cuida una situación y se cuida un momento, entendemos que hay una forma que está bien de hacer las cosas, ¿no? Y entonces, a mí, por ejemplo, en esa situación, en vez de decir, este es mi sitio, ¿no? Porque al final, esta cosa, ¿no? Que se tiene, que hay gente que la tiene, tía, con gente con la que lleva mucho tiempo sin estar, ¿no? Que tú dices, Bueno, porque si fue mío una vez, mío para claro, mío siempre, para ¿no? siempre, ¿no? Que dices, ¿no? Y fíjate que esa sensación, ¿no? Que pudo haber venido en un primer momento, luego fue como no, porque estas personas son muy bonitas en mi vida, Mm. ¿sabes? Y estas personas, yo quiero mucho a estas dos personas. Entonces, ¿por qué por qué no me parecería bien que estas dos personas pudiesen tener un vínculo íntimo? Mm. Porque entonces mi celo está basado en la intimidad. Sí, pero, o sea, pero los celos son naturales, quiero decir, que hay algo de inseguridad que va intrínseco en relacionarse. No sé si es algo biológico de nuestra especie o es algo cultural. Creo que es algo cultural. No lo sé, en realidad no sé lo que creo, pero lo que sí es verdad es que están. El tema es que a mí no me parece tóxico per se tener celos, sino qué hago con los celos. Porque yo si tengo celos, te puedo montar un pollo o te puedo decir, hostia, ahora me he cagado de miedo. ¿Qué hacemos? Ahora mismo tengo muchísimo miedo, ¿no? ¿Qué dos formas más distintas? O sea, ¿por qué tiene que ser tóxico decir, hostia, ahora me he asustado? Porque si tú vas a estar con otra persona, se me tambalea todo, porque ahora me viene la posibilidad de que lo nuestro se acabe y me asusta. Hombre, pues por lo que sea, no es lo mismo esto que montarte un pollo y volcarte a ti algo que me pertenece a mí, que esa es otra cosa que cuesta mucho, ver lo que es mío y lo que es de la otra, ¿sabes?
Porque a mí y a todo el mundo, quiero decir, las cosas que te enfadan muchas veces, o sea, hay gente que es mala y te hace daño, obvio, ¿sabes? O sea, todo lo que estamos hablando creo que tenemos que basarlo en que estamos hablando de relaciones sanas, Con equilibradas y buena gente. horizontales, ¿no? O sea, cuando hay violencia, hay violencia. Pero no sé qué iba a decir. ¿Pero qué? No Los sé qué iba a celos. decir. Los No, pero celos. que tiene sentido. Esta cosa de, una cosa es que yo te monte un pollo, otra cosa es que tal. Yo Sí, y otra cosa es que siempre que te he tenido comuniques, sí. celos, No sé qué iba a decir. yo siempre que he tenido celos y he sido... Y yo he estado... Mm, Esta cosa de yo cuando tengo celos lo digo, me ha costado un, ya. o sea, me ha costado un caminito. Me ha costado un caminito. Es verdad que cuando lo digo desde un lugar en el que me parece hasta genuino que de repente estas sensaciones y estas emociones se generen en mí, ¿no? También te digo, casi siempre el tema de los celos, para mi gusto, nunca suele estar vinculado a, al miedo a que se pueda ver a la otra persona como una amenaza, sino más bien a que no me gusta la otra persona, ¿no? Entonces hay algo de que tu vínculo con esa persona ¿Y no por qué no sé, te gusta la otra me persona? toca algo, bueno, porque soy una señora muy bruja y yo vuelo todo a 5 kilómetros de Sí, pero distancia. es verdad, ¿no te gusta? ¿O es que te mueve cosas que te da Me vértigo mueve ver? cosas, Claro, pero me mueve cosas y me hace espejo con cosas que no me gustan o que no me claro, gusta sentir a mí. claro. Entonces, de repente, claro, es una Claro, pero como movida. estamos hablando de que es su vínculo, no tu vínculo, pues ¿cuántas amigas tenemos que tienen amigas que nos parecen una caca? ¿Hablamos de eso otro podcast? Te quiero decir. Absolutamente, ya. Claro, ya sé lo que iba a decir, era en relación al enfado, que muchas veces cuando nos enfadamos, la mayoría de veces, tiene que ver conmigo, cuando las cosas nos duelen, tiene que ver conmigo. Porque claro, o sea, si yo tengo una herida en el brazo y me agarran del brazo aquí, en la herida, a mí me va a doler. Si tú no tienes una herida en el brazo y te agarran del brazo, A ti pues no no te te va a va a doler. doler. Entonces, no a todo el mundo le duele lo mismo. Por eso yo creo que es también importante, que esto lo hablamos también el otro día, ser capaz cuando nos vinculamos con amigas o con vínculos sexoafectivos, poder explicar también cuál es mi herida, ¿sabes? Como, mira, a mí me pasa esto. Entonces, me estoy inventando, pero yo necesito que me contestes los mensajes en menos de 24 horas, porque lo que me genera, y que si no puedes hablar, me digas, no puedo hablar. Y entonces, me estoy inventando un caso, ¿no? Pero como poder expresar, conocer cuál es mi herida y poderla expresar, porque si no el otro puede estar haciéndonos daño sin que sea una persona tóxica o red flag Mala o o narcisista, terrible o horrible, ¿sabes? absolutamente. Claro, igual es alguien Sí. simplemente que opera distinto y en cuanto dices, hostia, esto es importante para mí, esa persona dice, vale, pues a partir de ahora voy a tener en cuenta esto. Y de hecho, hay una cosa muy interesante de esto, que lo hablábamos otro día también, que es que cuando yo no soy capaz, cuando yo no comunico bien qué necesito yo para yo sentirme cómoda y segura, al final, o sea, y no lo hago porque no quiero ser una carga, Ujú. ¿no? Al final no lo hago, o sea, no me sale frontalmente, pero me sale por otro lado, ¿no? Y el otro lado por el que me sale a lo mejor sí que es tóxico. Ya. Y a lo mejor sí que allí es dañino, ¿no? Porque al final es una cosa retenida que yo tengo que el momento que menos sentido tiene sale y se desata, ¿no? En vez de haberme parado y haber dicho, mira, necesito esto, ¿sabes? Y luego pasa que cuando estamos tan metidos en nuestro círculo del dolor, ¿no? A mí me pasó ayer muy concretamente. Claro, cuando yo me meto en mi círculo de dolor y en mi círculo de frustración, porque a mí no me estás dando exactamente lo que yo quiero que tú me des, ¿no? Porque vamos un poco buscando eso, ¿no? O sea, en conversaciones, en discusiones y demás. Entonces, cuando tú no me das exactamente lo que yo quiero escuchar, lo que yo quiero que tal, no sé qué, para yo reafirmarme, para yo convencerme a mí misma de que todo está bien, ¿no? Lo que hago es que dejo de verte a ti. Y yo solo soy capaz de ver lo que pasa de aquí para adentro, ¿no? Entonces, yo ya no me hago cargo de qué necesitas tú en este momento, o de por qué tú en este momento no me puedes dar a mí lo que necesito, o por qué en este momento las conversaciones que tenemos que tener no las podemos tener, porque hay una circunstancia por encima de ti, por encima de mí, que nos lo impide, ¿no? Pero
al final este efecto claustrofóbico, ¿no? En el que te metes tú, tus emociones, tus expectativas, tus miedos, la decepción, qué horror todo, ¿no? No eres la persona que yo quería que tú fueses, ¿no? Es como, y si podemos abrir un poco esto y decir, vale, ¿sabes? Vale, soy una persona adulta que puede vivir con no escuchar todo lo que quiere todo el rato. Y tía, para mí es... O sea, es que es mi mayor herida. Claro, pero también tenemos que entender, así como por darle también que somos una generación, los millennials especialmente, que no nos han enseñado a gestionar nuestras emociones y estamos ahora yendo todos a terapia, entonces estamos haciendo unos malabares tremendos y lo único que nos queda es poder educar a nuestros hijos distintos y liberarles de esta falta de herramientas. Porque yo creo que eso es lo que nos pasa como generación, que queremos otra forma de hacer, pero no nos la han enseñado. Entonces la estamos como fabricando por el camino mientras nos pagamos terapia y vivimos un momento histórico terrible y demás. De precariedad estamos y de intentando como hacerlo distinto. Sí. Y me consuela mucho que haya conversaciones como las que tú y yo tenemos que sean tan reparadoras, tía. Y que sean también ecuánimes y justas, ¿no? Porque hay muchas conversaciones que se instalan desde el ego, desde la necesidad de encontrar conclusiones permanentes a todo de una forma en la que nos alivie comprender que el otro es el que no funciona, ¿no? Permanentemente. Y que en ese camino creo que nos perdemos lo que pasa entre medias, tía. Y yo nunca había sentido como una amiga lo que he sentido contigo y lo que siento contigo. Y en un momento tan jodido, tía, cuando me mandas esos mensajes por la mañana y me dices cómo has amanecido, te quiero, pienso que a las mujeres solo nos salvarán las mujeres y que, tía, hay personas que son un trampolín sano a nuestra locura y a nuestra cordura, pero sobre todo a demostrarnos que no somos carentes y que no estaremos nunca lo suficientemente rotas como para no merecer que nos quieran y nos cuiden, como yo siento que me quieres y me cuidas. Te quiero mucho. En realidad eres mi amiga cuota antirracista, te quiero decir. Que te follen. O sea, es un poco... Y la cantidad de conversaciones que hemos tenido de esto no lo quiere saber nadie. Sí, Jacín. Bueno, y tú eres la catalana. Claro. Yo soy tu cuota madre. ¿Eres mi ¿no? cuota madre? Hay que tener unas madres, ¿no? Como amigas. Tengo. Claro. Tengo. Hay que tener Ponte una mora, una negra, una madre y una catalana. Y una catalana. Es que una catalana y una mora es todo lo que está bien en el mundo, tía. Sí, tía, está guapo. No, te quiero un montón. Es verdad que yo también contigo he aprendido lo que decía antes. He incorporado el romanticismo en las relaciones y lo he extrapolado a mis otras relaciones. Bueno, yo creo que tú y yo estamos construyendo algo muy genuino y yo es la primera vez que tengo conversaciones tan incómodas con una amiga, ¿no? De poder construir desde elijo construir. No doy por hecho que somos amigas, entonces voy tirando y ya resolveremos sobre la marcha, dejando de hablar o volviendo a hablar, No. o no, esta cosa como tal, sino me hago cargo, ¿no? Y es guay. Y cuando pasas como... ¿No te da como alivio? O sí, sea, te lo porque juro. descanso. Sí, yo también digo, Sí. ay, las cosas con Andrea son así, ¿sabes? Están bien. ¿Entiendes lo que te digo? Y cuando es como, vayan mal, pues se claro, hablarán y cuando, y se no, y resolverán. cuando de repente algo ha ido mal o alguna se ha sentido dolida o algo ha pasado, ha sido un alivio encontrar que no es un lugar de rechazo, que no es un lugar en el que impulsivamente se te va a mandar a tomar por culo o en el que no. Y todas estas cosas que a tantas personas en el mundo, tía, les da miedo interactuar con personas a las que quieren porque les da miedo perderlas, les da miedo perder el vínculo, ¿no? Entonces poder
como tener esta relación desde como creando un suelo firme, ¿sabes? En el que sabemos perfectamente que esa losa la pegamos con un cemento, aquel día que Ese nos día. sentamos y hablamos de aquello, y buah, tía, me parece impagable lo que tenemos. A mí también. Pues muchas gracias, por haber venido. Gracias a ti, amor. Y esto es todo en este precioso capítulo de Petit Comité. Nos vemos muy pronto.